proceso. Sí, y yo pendiente, Álvaro. Por favor. Bueno, entonces vamos a la segunda parte. Les pedimos que tengan las preguntas que las vamos a tener al final. ¿Ya están viendo mi pantalla? ¿Se ve? Sí. Bueno. Bien, vamos a tener un vuelo, digamos, complementario al que Mara ha tenido. Lo que queremos hoy es dar elementos prácticos para que cada uno de ustedes pueda incluir en sus, digamos, armamentos terapéuticos, en sus instrumentos terapéuticos, las sales de prana y todo lo que eso implica. Yo soy un convencido que estamos en un momento de mucha disregulación, no solamente por el aspecto de la parte de estrés, lo que está moviendo el mundo en este momento, tanta guerra, tanta dificultad, sino por lo que el COVID, tanto en la parte emocional como las vacunas, como la interacción con estos microorganismos ha generado en la gente. Y digamos que el nivel de energía se ha desfasado. Estamos teniendo desfases muchos más grandes. Cuando hablamos con Martín en una de las conferencias que tenemos ahí de explicando cómo funcionan las sales de prana, hablábamos del desfase funcional y el desfase energético, y realmente para mí eso se ha profundizado últimamente y estamos teniendo pues muchas dificultades con los pacientes porque están cada vez más complejos. Y estas son ¿Se congeló? Sí, se congeló. A ver, ¿Se congeló el doctor? a ver si vuelve. Esperamos un poquito, ¿vale? A ver si vuelve a entrar. A ver, Álvaro. Yo creo que incluso se cayó, él ya no está, ¿no? Sí, normalmente te vuelve a traer Zoom. Vamos a esperarle un poquito. No sé si teníais, si queréis por ahí alguna pregunta. No veo en el chat. Sí, Mar, Sí, dale. yo te había puesto en el chat, así ya se queda. La natoquinasa y el omega 7, ¿qué dosis y cuánto tiempo habías usado en la paciente que presentaste? El omega 7 es por largo tiempo. O sea, no, porque hay una especie de deshidratación por tanta agresión al epitelio, por tanto daño ¿sabes? Cuando ha habido tanto daño a microbiota, pues queda un escenario poco, poco bueno. Pero bueno, entonces no te sé decir, no tengo un estándar. Yo busco, eso sí, un omega 7 de calidad, de espino amarillo, que es la procedencia del omega 7, y lo estamos manteniendo durante meses, bastantes meses. También es verdad que ya la suplementación es mínima, ya apenas le pongo cosas para microbiota porque está muy estable, entonces vamos tirando por ahí. Natoquinasa se lo puse un tiempo, que puede ser 4 meses o una cosa así. Cuando volvió, se lo cambié, que lo he recordado ahora, por otro producto que se llama Modulase, que suma natoquinasa con curcumina, con Sí. bromelaína, y entonces tiene también, es antitrombótico, tiene buenos efectos con la limpieza de los vasos sanguíneos. Y no sé cuánto tiempo se lo voy a mantener, ¿sabes? Porque eso tiene efecto antiinflamatorio y tiene un efecto antiinflamatorio sobre el endotelio vascular. Sumado a las quelaciones, pues yo creo que vamos bien. Ahora vamos a ver con el tema del folato también la suplementación, las vitaminas B metiladas y todo este tema, que probablemente también ayuden. Y antes lo hablaba con el compañero, con Alejandro Luque, el medir homocisteína y lo haremos así para que sea como marcador de seguimiento, ¿no? La homocisteína es muy interesante como marcador precoz, como marcador de inflamación, de daño endotelial y de muchas cosas. Por aquí dicen que sí, que se quedó sin internet, Álvaro. Bueno, le esperamos
a que Yo entre. te pregunté por el omega porque lo vengo usando en los pacientes, el de buena Ajá. calidad de Cobas, y me lleva mucho tiempo y todavía no termino de mejorar Ujú. mucosas. Es que date cuenta en qué punto lo he metido yo. Cuando hemos hecho un trabajo de 2 años de Claro, restauración del ecosistema intestinal, ¿sabes? Entonces, probablemente sea que todavía no puede hacer milagros y también las dosis. Hay personas que al principio necesitan 2 comprimidos muy 2 veces altas. al día. O Sí, sí, sea 4 que comprimidos por día, sí, sí. sí, Ujú. Y luego ok. eso, ¿no? Si todavía tenías cosas por hacer, ¿no? Y eso yo lo dejo para el final. Hola, Mar, Aunque, que tú estás administrando que le das acceso a Álvaro y ya está entrando. ok, no me ha salido el mensaje de... Ah, aquí ya lo tenemos. Vale, pues entonces, en cuanto entre Álvaro, me callo, ¿eh? Pero bueno, simplemente es la estrategia, ¿no? Momento, sí, sí. El momento y el orden. Vale, vamos a ver si... Mar, Gracias, Mar. De quería nada. aprovechar Ya mientras... llegué, llegó el caído. Venga, Es que justo, es que... De Sí, plop, me quedé congelado. te quedaste Bueno, congelado. ¿aprovechaste para ir resolviendo preguntas o no? Sí, sí, sí. Sí, perfecto. Bueno, espero que no vuelva a suceder. Ya hicimos como el arreglo aquí. Me tienes que habilitar la función otra vez de Ah, sí, coanfitrión que para toca poder hacer compartir. coanfitrión. Vale, Sí, Álvaro. pena con ustedes, pero bueno, estas A cosas ver, pasan. que son cosas... Ahora falta que yo te encuentre, Si quieres. porque son tantos. Álvaro, aquí estás. Hacer coanfitrión. Y ya Ya, puedes compartir pantalla. listo. Entonces, creo que íbamos acá, ¿cierto? Ya estamos en este punto. Ah, Bueno, entonces vamos a retomar y pues disculpen la caída técnica, Es que me pero bueno, marché, me espero marcho. que no suceda y les pido a Que todos le puse que los cascos y no me funcionan. desconecten los micrófonos, por favor. Gracias. Bueno, No me entonces estamos funcionan. Yo siempre hablando el desde la iPhone. parte vibracional y esto hace parte, como lo hace parte de la homeopatía, como hace parte de las esencias florales y como, digamos, de los medicamentos que están en el rango de la medicina vibracional. Vale, vale. Y nuestro ser humano es un ser humano completamente vibracional. Él recibe frecuencias, él recibe emisiones de todo tipo que entran en conjugación con su componente vibracional. Por eso el abordaje debe ser desde un aspecto más vibracional. ¿Y qué es el prana? El prana es una energía que entra en resonancia con nuestro cuerpo a nivel vibracional y por eso produce estímulos en él generando en ese cuerpo físico que viene enfermo, que no canaliza bien la cantidad y la calidad de prana en el organismo, lo que hacemos es darle una pila biótica que ayuda a través de sus carbonatos de potasio, ayuda a que el organismo pues fluya y tenga mejores condiciones y que vuelva a los cánones de diseño original que trae. Entonces los productos de Solaris tienen esa capacidad de vibración alta y con una eficiencia adecuada para poder lograr eso. Entonces, en este punto, cuando hablamos de vibración, hablamos de movimiento y de armonía. Una vibración adecuada está sintonizada con un patrón ondulatorio. El cuerpo emite ondas y esas ondas pues modulan un patrón ondulatorio que va generando una resonancia entre las frecuencias que entran en nuestro organismo y producen un complejo armónico. Entonces esas frecuencias que entran al organismo tienen que seguir un patrón ondulatorio, o sea, tener movimiento, y tienen que tener una armonía que va pegado al concepto de coherencia. Cuando esas dos cosas se presentan, llegamos a generar una fluidez en el sistema. Las sales de prana están diseñadas para que entren en un patrón vibratorio adecuado, generando coherencia al sistema, armonizándolo y sacando las disritmias, que son los procesos donde entramos en rupturas en el movimiento energético del organismo y produciendo fluidez. Entonces vamos a hablar de unos casos clínicos, pero antes de hacerlo, yo me puse a revisar y dije, yo quiero saber
cuántos pacientes tengo diagnosticados con laboratorio en virus crónicos, porque ellos son parte del problema de disrupción de la vibración que tiene nuestro organismo. Y empecé a sacar unas estadísticas, y saqué unas estadísticas desde el 2019 hasta lo que llevamos del 2023, y hemos venido diagnosticando en los pacientes una serie de casos. Realmente tengo 622 casos de pacientes con virus crónicos, virus que cumplen el criterio de virosis crónica, que ya vamos a hablar un poquito de eso, porque a veces hay un poquito de confusión en ese concepto y es importante aclararlo y definirlo. Mari y yo tenemos pues ESBIA, pero no todo el mundo tiene ESBIA, entonces no puede hacer diagnósticos tan fáciles. Pero si nosotros empezamos a pensar que ciertas condiciones clínicas tienen aspectos que puedan ser asociados a virus, los deberíamos buscar y pensar. ¿Por qué tengo pocos en el 2023? Porque yo ya no veo casi pacientes nuevos, sino que veo pacientes de revisión. Tengo agenda cerrada por 2 años, entonces obviamente los pacientes que tengo diagnosticados son de años anteriores, pero ya tengo una casuística suficiente para poder ir como haciendo análisis, y a mí me parece importante como uno sentarse a revisar qué tiene y cuáles diagnósticos hay. Me parecieron cosas interesantes como tenemos una variabilidad desde niños pequeños hasta gente mayor. Obviamente tenemos un rango de pacientes que están más entre los 30 y los 70 años, que son los que se ven más afectados por esas condiciones virales crónicas, pero es importante entenderlo pues que es una enfermedad que le puede dar a cualquier paciente, a cualquier edad, y que es importante pensarla desde el proceso terapéutico y tenerlo en cuenta pues dentro de las condiciones que pueden afectar la salud de los pacientes. Para recordarles, la medición de virus se da a través de varias pruebas, pero hay 2 pruebas que son muy importantes, que son las inmunoglobulinas M y la inmunoglobulina G. Obviamente también hay pruebas de PCR y hay otras pruebas pues, genéticas que se están haciendo ahora, pero es importante entender que el estadio agudo de la infección, que es un estadio que normalmente dura entre 3 y 15 días, se diagnostica con inmunoglobulina M. El estadio crónico ya tiene que diagnosticarse con IgG, y tenemos unos estadios que se han definido en la literatura en la revisión inmunológica. El primero es cuando el valor de referencia en IgG es inferior al que sale, el valor que le da al paciente es inferior al valor de referencia. Eso quiere decir que ese paciente no ha tenido infección y no ha tenido contacto con ese virus. Cuando el valor de referencia de IgG es hasta 5 veces, hay unos artículos que refieren que es hasta 4 veces, pero en muchos otros se habla hasta 5 veces el valor de referencia, que es el que yo tomo normalmente. Hablamos de memoria inmunológica. Memoria inmunológica es cuando yo tuve la infección, el cuerpo generó el aprendizaje y dejó una huella para poder hacer reconocimiento inmunológico. Esa condición de reconocimiento inmunológico la da la IgG, pues o se mide en la IgG hasta 5 veces el valor de referencia. Cuando tengo más de 5 veces el rango de referencia se llama infección crónica viral, que es donde debemos actuar, que son pacientes que tienen síntomas larvados que no son tan fáciles de reconocer. Normalmente el síntoma principal es fatiga. Los pacientes tienen fatiga y vamos a ver unos análisis que dice que es importante tenerlos en cuenta para uno pensar en estos virus y buscar el diagnóstico. Y cuando tengo pacientes que están alrededor de 5 veces y se mantienen ahí, yo debo hacer una repetición del examen, lo que llamamos borderline, a los 2 meses, y si subió el patrón, o sea, si subieron los anticuerpos, me indica que tengo una infección crónica viral y lo debo tratar. Si no, es porque tiene un valor de rango de memoria inmunológica un poquito más alto y ahí no debo hacer nada. Entonces, si estoy por encima de las 5 veces, un poquitico más, es bueno repetir el examen para poder tener claridad al respecto. Entonces, me puse a ver y todos tenían diagnóstico primario de infección viral crónica y el resto me puse a ver qué diagnóstico secundario y terciario les había tomado y me encontré coincidencias interesantes. Todos tenían patrones de ansiedad, estrés y depresión de diagnóstico secundario en 11 perdón, aquí estoy tomando solamente los del año 2023. No tuve tiempo de hacer el análisis de los años anteriores,
pero en los 40 pacientes del 2023 me puse a mirar qué otras condiciones de salud habían asociadas y me encontré, por ejemplo, que la ansiedad y la depresión y el estrés en general estaban en 38 pacientes, que me pareció, perdón, en 28 pacientes, que me parece un signo o un número muy significativo y obviamente eso se explica porque la condición emocional es un inmunosupresor como tal y eso produce a través de activación TH1, activación TH2, que haya una entrada de virus al sistema que empiecen a generar disrupción y más patología. Me encontré la fatiga en 8 pacientes. Me encontré la fibromialgia, que es una de las patologías que más conozco y que es la que voy a presentar ahorita en el Congreso Mundial de Homeopatía, donde voy a hablar de fibromialgia. La encontré en 4 de estos 40 pacientes. El cáncer estaba asociado a 6 pacientes. Las patologías alérgicas también estaban asociadas a ellas. Las patologías autoinmunes también tenían una relación. Obviamente pacientes que tienen VIH, los pacientes con infecciones respiratorias recurrentes lo debo pensar y lo debo buscar. Un paciente que no sale, lo debo pues como mirar varias veces. Y la diabetes y los trastornos metabólicos también pueden estar asociados a virus crónicos en este caso. Entonces, es importante tenerlo como una condición, digamos, clave en esta patología. Me encontré en ellos que 30 de los 40 pacientes tenían citomegalovirus, 24 tenían Epstein-Barr, 10 tenían varicela zoster, herpes simple 1 tenían 8, herpes simple 2 tenía 1, y herpes 6, que lo estoy pidiendo sobre todo cuando hay neuropatología, está muy asociado, y tengo una paciente que tiene una enfermedad del colágeno y tiene una patología de fatiga crónica severa, y ha tenido algunas condiciones cerebrales que le encontré el herpes 6 en ellos. Yo normalmente le pido de combate IgG para citomegalovirus, Epstein-Barr, varicela zoster, herpes 1 y herpes 2 a todos los pacientes que pienso que pueden tener asociación, y el herpes 6 solamente si hay una condición de Parkinson, una patología pues, de inflamación cerebral importante. En las observaciones del hemograma, porque me tomé el trabajo de mirar los hemogramas de estos pacientes, y lo vengo viendo hace mucho tiempo, hay un patrón de glóbulos rojos bajos, también de leucopenia con linfopenia normalmente o con linfocitosis. Recuerden que los linfocitos son las células del grupo de leucocitos que se encargan de la información viral y de la detección viral, pero también encontré monocitosis en ellos. La monocitosis está asociada a infecciones virales, a infecciones bacterianas, también a inflamación crónica por enfermedad autoinmune y a estrés. Pacientes estresados que ustedes no encuentran virus y otras cosas y encuentran en ellos monocitosis, es importante mirarlo. Y la basofilia también es significativa en ellos. Recuerden que los basófilos no solamente aumentan en alergias, sino que también aumentan en virus y aumentan en tóxicos. Es un marcador indirecto de metales pesados en el cuerpo. Entonces, es importante empezar a pensar en condiciones que están ahí dadas y que esto pues me hace una antesala a lo que vamos a mirar. Y la trombocitopenia como uno de los factores de inflamación importante en estos pacientes porque tienen una inflamación de bajo grado o una inflamación crónica de bajo grado persistente. Bueno, de estos pacientes elegí a todos darles, y siempre lo hago como lo hace Mar, yo primero limpio y desintoxico antes de dar Avirovital. Me parece importante entender que si no tenés un patrón de toxicidad coordinado, modulado, no vas a tener respuesta en el sistema inmune, y ahí refuerzo lo que Mar dijo ahora. Entonces siempre empezamos con Solar-Vital oral, lo damos 30 minutos antes o después del desayuno, pues alejado del desayuno, ojalá en las horas de la mañana. Y siempre al mes empiezo a darles isotónica. Hay casos muy severos donde empiezo a la semana a darles isotónica. Ahorita vamos a ver un caso de esos. Y utilizo Solar-Vital isotónica ampollas, venoso o nebulizado, y también lo hago por un tiempo prudente. Mínimo de 3 meses es el tratamiento con Solar-Vital. Hay pacientes de 6 meses y hay una paciente como una que van a ver ahora que ya va para el año tomando y va a seguir tomando porque lo necesitamos en todo el proceso. Y de ahí viene el Avirovital pues, como manejo complementario. En algunos pacientes tengo que hacer por la severidad y porque veo que con Avirovital no es suficiente después de haber hecho una buena desintoxicación, que utilizo aceites esenciales. Acá en Colombia tenemos una
mezcla que la preparan en Bogotá, que me pareció una mezcla que es válida, es de un laboratorio que se llama Aromalma, que es de un francés. Es una mezcla que se llama preparación CE, que es parasitomegalovirus Epstein-Barr y virus del herpes, donde él mezcla aceite de orégano con una cantidad muy interesante de carbacrol, eucalipto glóbulos, menta, piperita y limón, y aceite de limón para hacer protección hepática y modular pues también respuesta inmune desde ahí. Y me parece que funciona muy bien complementariamente en esos pacientes para que ustedes también en Argentina, en España, en México, que son países que nos están oyendo hoy, pues tengan también esa información y la puedan utilizar. Y complementariamente, pues puedo utilizar otras cosas como desintoxicación a través de medicamentos homeopáticos, ozonoterapia, sueroterapia con vitamina C, que también tiene un efecto desintoxicador y un efecto modulador por la respuesta antioxidante, obviamente productos de gel. Inmunoterapia utilizo con el doctor Jan Arturo, que es un inmunólogo, que él me prepara un interferón específico para virus cuando veo que es un paciente que está demasiado pegado y no tenemos pues como forma de sacarlo. Y normalmente yo soy homeopatonicista y trato de buscar el constitucional y usar algunos nosodes, y medicina automolecular también va como en el proceso. Es clave que tengamos en cuenta que el éxito depende de la adherencia al manejo, una buena desintoxicación y entender condiciones peculiares de cada paciente, porque todos los pacientes son distintos e individuales y no los podemos meter a todos en la misma bolsa. Y ese es uno de los llamados a los que yo siempre hago, y es parte de la cantaleta que yo insisto en que no los metamos en la misma bolsa y podamos hacer el proceso. Ahí les dejo unos artículos. Este artículo es muy interesante sobre citomegalovirus y la asociación con enfermedad cardiovascular, un seguimiento de 9 años y medición por IgG, o sea, pacientes con inmunoglobulinas elevadas de IgG más de 5 veces con patologías asociadas, lo van a poder leer. Y también la seroprevalencia del citomegalovirus, la recurrencia y los niveles de anticuerpos para que vayan entendiendo cómo funciona esto. O el citomegalovirus y Epstein-Barr asociado a cáncer de mama, es una asociación que está dada y está directa. Y también los virus del herpes, y ahí se incluyen Epstein-Barr y citomegalovirus que están en la familia del herpes, asociados a patologías del sistema nervioso central. O sea, hay que pensar en pacientes con estas condiciones. Y hoy voy volviendo a mis tips vibracionales y hablando pues un poquito más desde la parte energética. Tenemos que centrar nuestra terapia en el paciente. O sea, nosotros no podemos pensar que como médicos o como terapeutas o como profesionales de la salud tenemos la razón, y que realmente nos da las herramientas y el que nos permite asistirlo en su condición de salud es el paciente. El paciente es la razón de ser de nuestro acto terapéutico. Sin paciente no podemos tener realmente los resultados que tenemos. Y el conocimiento que tenemos, que se nos va dando, se da cuando nosotros vibramos al ritmo del paciente. Muchas veces somos impositivos, somos regañones, somos agresivos y bloqueamos el acto terapéutico. El paciente se va, digamos, agobiado por lo que le hicimos, pero realmente no entró en el proceso que nosotros necesitamos. Cuando nosotros lo escuchamos, y vamos a hablar un poquito de la escucha, entramos en el ritmo de él, miramos sus necesidades. A pesar de que tengamos un mapa mental de lo que vamos a hacer, no impongan el mapa mental. Siempre hay que escuchar al paciente y ver cuáles son sus necesidades primarias, porque él nos va dando las claves de por dónde irnos y por dónde hacer una mejor terapéutica y una mejor condición de relación con él, es la que nos lleva a tener efectos más bonitos y a poder progresar en la condición. Debemos entender al paciente y su vibración para poder medicarlo. Yo no entro a medicar si no conozco muy bien al paciente. Para mí es muy importante hacer una historia clínica completa, conocer los detalles, no solamente físicos y que tomamos en la historia, sino los aspectos relacionales y humanos. El mayor disruptor es humano. El mayor disruptor que tenemos actualmente es que nos hemos entrado en una disritmia emocional, y eso nos está afectando a todos. Y siempre debemos estar agradecidos con los pacientes. Ellos permitieron que yo fluya con mi conocimiento a través de ellos. O sea, yo le agradezco a mis pacientes el proceso de que estén conmigo. Ellos me están haciendo el favor de yo poder permitir que el conocimiento fluya. Y yo, pues, digamos que para mí lo espiritual es más trascendente que cualquier otra cosa, y vivencio mucho ese proceso. Y me doy cuenta que el acto terapéutico es mucho más fluido cuando yo pongo una ampolla solar vital, pero adicional a eso he hecho un entendimiento y un agradecimiento hacia ese ser que está con nosotros y que nos está permitiendo poder trabajar.
Entonces vamos a un caso, este es un caso muy bonito, es de una paciente que se llama Angelita. Es un caso de neuroinflamación y neurodegeneración. Es una facilitación de la doctora Elisa David, que es mi socia, con la cual trabajamos nutrición. Eli es PhD en nutrición, en nutrigenómica y nutrigenética, tiene más o menos 8 maestrías en el mismo tema. Y con ella hacemos un trabajo muy bonito en lo que llamamos rehabilitación y transformación metabólica, que ya se los voy a mostrar pues en un resumen pequeño. Pero es importante que esta es una paciente de 88 años que ya recibe en el consultorio hace un año. Tiene una enfermedad de Alzheimer florida en una fase muy avanzada asociada a obesidad. Como antecedentes era hipertensa, tenía una hipercolesterolemia, un reflujo gastroesofágico, una gastritis, una incontinencia urinaria, una disbiosis con permeabilidad intestinal. En la valoración fuera de obesidad se encontró en los exámenes hipercolesterolemia con HDL bajo, una deficiencia de vitamina D, una deficiencia de vitamina B12, una homocisteína elevada, una glicemia en insulina y una hemoglobina glicada completamente normales. La paciente no reconocía, no hablaba, completamente postrada, letárgica. Se le incluye en el programa que ella tiene la parte nutricional que se llama rehabilitación y transformación metabólica, donde se parte por identificar las condiciones genéticas y de nutrición para abordar las deficiencias nutricionales y los excesos de acuerdo con la ruta metabólica que expresa genéticamente ese paciente. Hay dos rutas metabólicas, una que es la ruta metabólica glicólica, que son pacientes como yo, que hacemos hipoglicemia y que necesitamos un proceso terapéutico distinto. Esta paciente es glicólica a pesar de ser obesa. Y la ruta metabólica gluconeogénica, donde los pacientes acumulan azúcar y tienen más facilidad de recibir condiciones de glucosa elevada en su cuerpo y tienen resistencia a la insulina todos y obviamente tienen obesidad asociada a eso. Normalmente en esta ruta, la de esta paciente que es glicólica, yo tengo glicemia, hemoglobina glicada e insulina en rangos normales o levemente altos. Y tengo normalmente una homocisteína muy elevada y una alteración lipídica importante. Así podemos ir reconociendo la ruta. Normalmente la otra ruta, que es la ruta gluconeogénica, sí pueden tener hipercolesterolemia porque ellos lo suben por carbohidratos, tienen normalmente una homocisteína normal o levemente elevada y tienen muy alta la insulina y pueden tener alterada la glicemia y la hemoglobina glicada. Entonces, ahí vamos identificando las rutas y hay otros patrones importantes, pues como en cada una de ellas. A esta paciente se le montó una dieta fraccionada porque ya hace hipoglicemia, que ya lo vamos a ver aquí. Se le estructura un plan de nutrición siguiendo el programa que Elisa le montó, con un 50% de ingesta en carbohidratos complejos. O sea, ella no debe comer carbohidratos simples, ninguna de las dos rutas, o mínimamente la ingesta, un 35% en proteína y un 15% en grasa, porque a los glicólicos la grasa los afecta mucho y les genera mucha inflamación y les sube el colesterol. En cambio, en la otra ruta no es la grasa la que lo sube, sino que la sube es realmente los carbohidratos, y sobre todo los carbohidratos simples. Entonces se corrigen las deficiencias suplementando. Ella empezó primero cuadrando el pH del estómago con clorhidrato de betaína, le hizo manejo de SIBO, le mandó enterovital y le dio una limpieza intestinal. Después agregó algunos nutrientes como vitamina D con K2, le dio metilcobalamina también para mejorar la vitamina B12 y mejorar la homocisteína. Como hay un patrón inflamatorio muy importante y de deficiencias de omegas en ellos, pues le dio omega 3, le dio melena de león que tiene un efecto a nivel cerebral muy importante y a nivel gastrointestinal también, entonces está cubriendo los dos aspectos y le empezó a rotar probióticos, a intercalar probióticos que tuvieran buenas cepas, cepas adecuadas y empezó a darle de homeopatía los medicamentos de gel de Cerecom y tálamos y empezó el Regenerium en una fase ya posterior y cuando le da el Regenerium fue muy bonito porque al mes de estarle dando 4 gotas al levantarse y 2 gotas antes de dormir, pero obviamente después de haber seguido un patrón previo de manejo, la paciente se empezó a conectar. Y no solamente a conectar, sino que la energía mejoró, volvieron las condiciones físicas, que ya lo vamos a mirar en los audios que tengo ahí, y la paciente empezó a interactuar, a caminar, a salir de la habitación, a hablar con su familia, a reconocerlos a todos, y ha sido muy bonito porque va en un proceso muy bueno
faltan detalles todavía, a veces un poquito letárgica, pero bueno, un proceso muy adecuado. En la respuesta, la paciente corrige primero la vía gastrointestinal, bajó 23 kilos con el programa, dejando la obesidad entrando en metabolismo normal, deja de ser hipertensa y se le suspenden los medicamentos antihipertensivos, corrige su metabolismo lipídico completamente, sube el HDL y baja el colesterol, corrige las vitaminas que estaban en deficiencia y hay cambios notorios en su actitud, su estado cognitivo, vuelve a deambular sola, habla de nuevo y reconoce. Este fue digamos, el ápice del tratamiento que fue Regenerium. Miren que ya no no lo puso de entrada, no le dio Solar Vital a esta paciente, lo manejó de otra forma, pero sí utilizó Enterovital y utilizó el Regenerium como el pilar de su proceso. Y aquí tengo, normalmente nosotros somos muy lindos en el proceso de que mostramos cosas de nosotros, pero no ponemos a hablar a las familias y a mostrar los testimonios. Esta familia no lo quiso hacer en video, les daba como penita, entonces lo hizo en audio. Les voy a poner los audios. Los dos primeros audios son de la hija y el último audio es de una terapeuta que le hace parte del proceso y quiero que escuchen un momento para que miren las respuestas. No se escucha. ¿No están escuchando? Por favor, ¿me confirman No, todos? no se oye nada. No, Ay, no, no. sí, entonces, ¿cómo lo configuro? Espérate un momentico, yo veo si me deja configurar el audio. Si no, les va a quedar en la presentación, pero lo bonito es... Uy, yo pensé que iba a salir porque cuando yo lo escuchaba salía. No está Ahí, saliendo por el audio. ¿Tienes alguna idea? sí, ahí cuando acabas de hacer clic, se veía la barra. No sé si se puede aumentar la barra de sonido. Ahí. Espérame un momentico. Ahí lo están oyendo. No, No, no se escucha. Y Al ahí, final de, Nada, nada, no se está escuchando todavía. al final de la barra está como el volumen, ¿no? Quizás ahí se Álvaro, a la pueda. derecha está el parlante, mira a ver espérate, si yo... está No, está activado en el volumen parlante. completo. Bueno, Martín, entonces voy a dejarlo ahí, lo van a escuchar. Es muy importante que en la presentación les va a quedar, yo se los voy a pasar, te las comparto. Lo bonito es ver la historia, que a pesar que no salió, pensé que salía porque yo lo escuchaba en mi computador, pero no sé por qué en el Zoom no. Pero bueno, lo bonito de la historia es que tanto la hija empieza a mirar los cambios y la terapeuta se sorprende específicamente cuando Elisa empieza a darle el Regenerium porque la paciente empieza otra vez a conectarse, empieza a llamarlas por el nombre, empieza a deambular, antes estaba postrada. O sea, las condiciones metabólicas habían cambiado, las conexiones en general habían cambiado y ella llega a un punto de modulación y bueno, yo les comparto un link con la presentación, se las mando para que tengan la presentación completa y ahí pueden escuchar el audio o les comparto el audio. Bueno, busco cómo hacerlo, pero la idea es que lo tengan. Bueno, aquí vamos en el proceso eh, que les estaba dando de elementos de fluidez en los pacientes y en cómo podemos pues como manejar los actos terapéuticos con ellos. Y hablo de la escucha, que es una forma en la cual yo permito que se fluya sin distracciones. Cuando yo hago eso y pongo más atención en el proceso del paciente que en la idea preconcebida que yo tengo de la condición que tiene el paciente, y abro la escucha, me van a llegar informaciones que normalmente no me llegan si no está esta condición de escucha bien atenta. Es una escucha con atención, es una escucha con fluidez, es una escucha con alegría y con respeto hacia el otro para que el paciente sienta que realmente está en un proceso donde él va a nutrirse terapéuticamente. El mayor error que cometemos muchas veces es tener una patología preconcebida. Eso nos pasa a todos, pasa a mí, les pasa a ustedes, que cada vez llegamos a una condición de consulta y el paciente empieza a hablar, esto debe ser tal cosa. No, puede que sea otra, porque no nos damos la capacidad de ampliar la escucha, alinearme con el paciente para que mi instinto y mi conocimiento fluyan.
Ya muchas veces termina uno haciendo cosas que uno no sabe ni por qué las hizo, porque el instinto fluyó. Yo digo que es todo ese acompañamiento que tenemos los terapeutas, pero ese instinto fluyó y fluyó adecuadamente y logramos hacer lo que se requería y lo que se necesitaba en ese caso. El miedo limita mi acto terapéutico y rompe la fluidez. Cuando yo tengo miedo, porque no sé qué tiene, porque no sé si esto le va a servir, bloqueo la condición. Entonces, tienen que ponerse en manos del acto terapéutico que están haciendo. Entonces, cuando yo voy a mandarle a un paciente Solar Vital, lo tengo que convencer y explicarle en términos sencillos que es un medicamento que va a ayudar a que su cuerpo se drene, se desintoxique, se limpie, mejore su energía, remineralice, reciba toda esa información que está dada en la molécula del producto para que él pueda ser consciente de esa condición. Y cuando eso sucede, el paciente se lo toma con otra conciencia, no se lo toma con la conciencia negativa, sino que realmente está confiando en ustedes. Pero si ustedes entran en duda, inclusive yo puedo hablar un discurso preconcebido, pero no genero un movimiento de actitud positiva a lo que voy a hacer, no voy a tener un acto terapéutico completo. Y eso les pasa en todas las terapias que ustedes hacen. Así pongan una aguja de acupuntura. Si yo estoy convencido que es el punto y voy y vehículo ese proceso terapéutico, la terapia va a ser mucho más fluida. Entonces no puedo bloquear con ideas preconcebidas la definición terapéutica. Me debo convencer y debo convencer al paciente para que se comprometa y que podamos actuar y que la acción salga de ahí. Vamos a hablar del otro caso. Este es un caso mío. Es un caso muy interesante porque es un caso que envuelve varias condiciones en una colega odontóloga que facilitó pues como el proceso de poder compartir con ustedes. Y vamos a ver cómo los xenobióticos, en este caso, los metales pesados que traía la paciente, sumado a un xenobiótico dado por una vacuna o unas vacunas de COVID, produjeron una disrupción en la vibración y produjeron una patología severa en una paciente con un caso muy bonito de presentar, pero un caso muy fluido que vale la pena mirar. Por respeto a ella me dijo que no quería que compartiera su nombre, entonces ni sus datos, pero resalto algunas cosas de la historia clínica. Ella es odontóloga. Cuando ya tenemos al frente una odontóloga, empiecen a pensar en metales pesados. Y se los digo por experiencia, yo llevo 30 años trabajando medicina y en los 30 años la odontología para mí me parece de las condiciones más peligrosas de trabajo en el ser humano. Y sé que hay colegas odontólogos acá pues no colegas, hay odontólogos en la conferencia, porque hasta hace muy poco los odontólogos retiraban las amalgamas sin ningún problema en sus consultorios. Ya afortunadamente hay centros que tienen la forma técnica de retirar la amalgama y de sacar la amalgama del cuerpo de los pacientes sin que haya contaminación para el paciente y sin que haya contaminación para ellos mismos. Entonces, la mayoría los van a encontrar con toxicidad por mercurio, entre otros metales, porque ellos se mueven en el ritmo de los metales. Ella llega al consultorio en febrero del 2022, viene y me dice, doctor, llega en silla de ruedas con su marido, vengo porque tengo una necrosis avascular de la rodilla izquierda. Ella trabaja acá en mi edificio y me dice, me han hablado de usted y quiero que me ayude. Entonces, bueno, llega acá, dice que en diciembre se golpeó la pierna derecha con un tornillo de su máquina de odontología y ella no le dio importancia, se fue luego el 24 de diciembre de viaje a Estados Unidos, le dio una leve molestia, pero estando allá se puso la vacuna de Pfizer en tercera dosis. Estando en el viaje, en enero, a los pocos días, caminando en Disney, le inició un dolor en la rodilla derecha con edema y algo de crepitación en la zona. Se puso hielo y una venda elástica y el dolor fue aumentando y no cedía con ibuprofeno, que fue lo que consiguió. Volvió el 12 de enero a Colombia y tuvo que viajar donde la madre Fusagasugá. El dolor se fue aumentando, aumentando y ya no lo toleraba con el roce, ni siquiera al pararse, y el dolor se le irradiaba hasta la cadera. Consultó al volver a Medellín a un ortopedista que la infiltró, le mandó una radiografía. Cuando la infiltraron, obviamente la infiltraron con esteroides. El dolor no solamente se generó ahí, sino que le dio un dolor muy fuerte en la zona del pecho, era un dolor opresivo. El dolor se le irradió al miembro superior derecho y al tercer dedo. El tercer dedo de esa mano derecha se puso violáceo
era un dolor intenso, la mandíbula muy rígida. La llevaron a la clínica del Rosario, la tuvieron en cuidado especial, le hicieron electrocardiograma, enzimas cardíacas, la mandaron al otro día porque las cosas estaban normales. Se fue a casa. Al llegar a la casa, uno de los pies o de las piernas se puso negra, los dedos negros, con sensibilidad perdida desde el tobillo, se fue a otra clínica que se llama la Clínica del Campestre, le hicieron un Doppler venoso y salió bien, y la decidieron remitir a la Clínica del Rosario, la hospitalizaron mientras la veía el vascular, le pusieron anticoagulantes, el color cambió, pero le dio mucho dolor en la cadera, le dio sudoración, mucho dolor en la zona precordial, le tuvieron que poner hidromorfona, le hicieron exámenes pues, para el dolor, le hicieron exámenes vasculares, estudios de rodilla, le hicieron arteriografía que salió bien. En una de las imágenes que le tomaron de radiografía en la clínica del Campestre previa encontraron una fractura con una osteonecrosis idiopática, y en la clínica también la vio el reumatólogo, le hicieron exámenes de reumatología, le dijeron que tenía una osteoporosis, el dolor era muy intenso en la rodilla, bueno, el ortopedista empezó a decirle que tenía una osteonecrosis de causa no clara, bueno, ya la mandan a la casa pues con manejo anticoagulantes orales, le mandaron a que se aplicara bifosfonatos, pero ella como es odontóloga no quiso ponérselos, y como obviamente estaba forzando la otra pierna, empezó el dolor en la otra rodilla y en la cadera también, y se invalidó. La paciente se postró, completamente postrada. Ella como antecedentes patológicos tenía hipertensión arterial, no tenía otras condiciones de salud, sino migraña hace unos años, que ya no había vuelto a darse, había sido colecistotomizada por tener barro biliar hace 7 años, pero tuvo una complicación antes de la cirugía, tuvo una isquemia del miembro inferior derecho, la iban a amputar después de la cirugía de colecistectomía. Al final pues la anticoagularon, la manejaron, hicieron todo el proceso y ella mejoró completamente. Alergia a la amoxicilina, a los camarones, bueno. Y fue gimnasta olímpica hasta los 27 años, ahora hace gimnasia y caminador, o sea, hace una atleta toda la vida, una mujer delgada, pues en buenas condiciones. Llega al consultorio con mucho dolor en la rodilla, llega en silla de ruedas, traída por el esposo, no apoya, no tolera el roce y el apoyo de esa rodilla, ya no hay pues signos de necrosis ni nada, obviamente yo le hago sintergética, que es lo que trabajo, y en sintergética me salen filtros de mercurio, me sale virus, hígado como compromiso importante, vesícula biliar, me sale paquete emocional, magnesio, intestino y otros filtros RAM que le puse. En el láser que yo utilizo, me sale frecuencia C+20, que es frecuencia viral, y en la rodilla un B+10 que me indica pues que hay un daño metabólico y me llevaría más a pensar en una artrosis y en una patología artrósica, pero ya no encuentro frecuencias vasculares. Y me da una predominancia de madera. Ella es una mujer estricta, rígida, exigente, más bien brava. En el edificio tiene el ambiente que es una odontóloga muy brava. Y bueno, le hago terapia en ese momento. Me llega con unos exámenes de laboratorio, tiene una hemoglobina baja, esta se la tomaron en la clínica del Rosario, tiene una monocitosis, que después en otro examen posterior vuelve y sale, y en el angiotac de extremidades había una oclusión parcial de la poplita, que fue lo que le ayudaron con la anticoagulación. En una resonancia de rodilla derecha encuentran una condromalacia patelar grado 2, cambios degenerativos meniscales, fractura subcondral del cóndilo femoral medial, con marcado edema de médula ósea. Bueno, había derrame articular y demás, que fueron las resonancias que le hicieron en la clínica del Rosario en ese momento. Y yo hago unos diagnósticos de osteonecrosis, efecto tóxico de metales por mercurio probablemente, con impresión diagnóstica, un factor de estrés importante, una hipertensión y un posible efecto postvacunal. Le mando unos exámenes complementarios. Yo siempre pienso en el síndrome de plaquetas pegajosas, en este tipo de pacientes que ha tenido historia de trombosis. Le pido el panel viral, le pido otras cosas. Le inicio solar vital, Epanat, decamulsión y le mando a que me suspenda la aspirineta 8 días, porque después ya de anticoagulada la dejaron con aspirineta,
para poder hacer los exámenes que faltaban vasculares pues, y hematológicos. Y ya me llegan los exámenes complementarios, me sale alteración desde el punto de vista de medicina funcional, una de las transaminasas por encima de 30, la GGT por encima de 30, la hemoglobina glicada un poquito elevada, me sale la agregación plaquetaria alta, obviamente tiene un síndrome de hiperagregación plaquetaria, que se está dando tanto en la epinefrina como en los difosfatos, porque salen alteradas casi todas las cifras, o sea, lo que se llama un síndrome de hiperagregación plaquetaria tipo 1. La homocisteína elevada, un poquito levemente, nosotros en medicina funcional la tomamos hasta 7, vitamina D muy baja, vitamina B12 muy baja, le da citomegalovirus positivo, el valor de referencia hasta 6, o sea que máximo debería estar en 30, le dio 226, y le da una ferritina elevada que está muy asociada a todo el patrón de toxicidad que tiene hepática, y los demás virus les dieron en fases negativas o de memoria inmunológica. Le empiezo el manejo con solarvital oral e isotonic. Ya vamos a ver que el isotonic se lo empecé en un suero con vitamina C, le puse coenzime compostum, placenta compostum y solarvital isotonic. Le inicio sueros cada 8 a 10 días y al mes de la consulta ya se sentía mejor, el dolor había disminuido. Miren que solamente estamos haciendo solarvital y drenaje hepático. El morado del dorso del pie y de los dedos se sigue presentando por ratos como un enrojecimiento. Ya viene caminando en el caminador unas horas al día desde hace una semana. La sensibilidad ya es normal en el tobillo. En los momentos en que hay frío, el dolor puede aumentar un poquito. No hay edema. Bueno, ella decidió por cosas suyas suspender el losartán en esos días. Se le subió la presión arterial, le mandó el internista un mapa de 24 horas, salió alterado y se lo retomó. La energía está mucho mejor, estaba muy desvitalizada en la consulta y el dolor en el pecho se quitó del todo. Entonces seguimos en manejo, la vuelvo a ver el 31 de mayo, viene mejor, la vio el ortopedista Alejandro Jaramillo, la encontró mejor, le van a hacer radiografía de control, le hicieron densitometría segunda que le mejoró la densitometría, pero los médicos seguían insistiendo en darle bifosfonatos, ella no quería, y yo le dije, no lo haga, que vamos a trabajar por acá, ya estamos, primero limpiamos y después remineralizamos. Yo le había mandado inicialmente el examen de metales pesados, no se lo había hecho, aquí volví a insistir en que se lo hiciera, y ya vamos a ver cómo salió. El dolor viene en algunos días, cuando corre mucho, etcétera. Los arcos de movimiento ya venían mejorando, la fuerza muscular viene mejor, o sea, ya estaba empezando a hacer ejercicio, tiene un poquito de inflamación en el muslo, en la parte lateral derecha, y bueno, digamos que los demás factores venían mejorando. La dejé solar vital oral, la dejé con Epanat, decamulsión, metil B12, y aquí le inicio la Viro Vital y le mantengo la aspirina, y ella estaba tomando de su cuenta Biofil, que es un medicamento que ayuda también en remineralización, y en el examen de minerales en cabello le dio aluminio y le dio mercurio voladísimo. Y ya venía llevando 4 meses de solar vital y miren los rangos en los que estaba. Entonces, todavía tenemos mucha tela para cortar y para seguir en este proceso terapéutico con esta paciente. Bueno, me adelanté en el resultado, pero realmente ese resultado es posterior. En abril dice que viene, bueno, le busqué el medicamento constitucional, le dio Nusvómica, es una paciente rígida, exigente, que tiende a ser agresiva. Adicional a eso, pues tiene afectación metabólica y mira que ellos tenían aumento de la hemoglobina glicada y de la insulina. Le mandé Nusvómica como adición. Al principio le daba somnolencia, se sentía como dopadita, pero los 20 días de venir tomándolas ya se fue regulando, después subimos las goticas de a poquito, ya no hay somnolencia y sigo pues con el proceso solar vital. El insomnio venía mejorando. Bueno, tuvo una intoxicación en el edificio por una aplicación de un químico que hicieron acá en la terraza y eso la afectó, entonces ella ahí mismo sintió que el dolor aumentó y había tenido un trauma previo, ya se había puesto a hacer ejercicio, se cayó, se volvió a inflamar, pero antes de eso venía perfecto y sin problemas, y la piel que se ponía como
rojiza, desapareció completamente la condición, o sea que lo vascular venía ya mejorando completamente. Y esa es pues como la evolución de ella y del proceso. En los artículos tengo para mostrarles un artículo bien interesante como la vacuna de COVID genera efectos importantes. Esto es una revisión sistemática a nivel cardiovascular, trombosis, trombocitopenia, y cómo las vacunas pueden inducir trombocitopenia, trombocitopenia trombótica como parte de la condición para que lo estén buscando. Si ven pacientes con plaquetas bajitas, piensen en efectos tóxicos de vacuna. Otros artículos donde muestran alteraciones por las vacunas de Moderna y Pfizer en el COVID y la relación con diferentes patologías, y también en miocarditis, pericarditis, arritmias, para que lo vamos teniendo en cuenta pues en las revisiones que cada uno de ustedes saca. Entonces, como van viendo, tenemos una condición patológica que fue resuelta o que va siendo resuelta. Esa paciente todavía está en tratamiento, pero nos basamos en escuchar al paciente, en tomar una entrevista adecuada, en permitir que el paciente fluya, lo escuchamos, luego organizamos la información y viene el acto terapéutico, que es el que vamos a desarrollar, y convencemos al paciente de que el acto terapéutico en que va a fluir va a ser el adecuado, sin romper nunca la relación y entendiendo sus condiciones. Hay cosas que yo hago con los pacientes a veces, es como romper el hielo, es ponerlo en mi puesto, es romperle la distancia entre nosotros. Entonces, hay pacientes que los veo muy pegados, pero que no dejan trabajar. Entonces, les digo, por favor, siéntese en mi silla y yo me siento en la suya. Y lo siento en mi silla. Entonces, ahora le digo al paciente, bueno, como usted va a ser el terapeuta, entonces dígame usted cómo me va a ayudar. Entonces le volteo la torta para que él entre con una disrupción y entienda que necesito que me ayude. Yo necesito que él entre en la resonancia para que el proceso terapéutico y el acto terapéutico sea más fluido y más adecuado. Y le doy mucha preponderancia al acto del paciente y a lo que podemos fluir. Debo centrar al paciente sugiriendo una terapia de hormonizando sus energías. Cuando yo entro en el trabajo de las sales de prana y pongo el solar vital, y pongo el aviro vital, y pongo el enterovital, que son coadyuvantes de la parte energética, y al final termino armonizando con el regenerium, que tiene energía más regenerativa, o sea, que dispara más la condición, pues una sal que tiene un aporte con el acetato de potasio, hace un aporte de condición de regeneración, nos lleva el sistema a regenerar, pues obviamente estoy teniendo una armonización. Entonces las disritmias se van del cuerpo y ahí puedo incluir otros elementos, un suplemento, un medicamento molecular, un medicamento homeopático, pero lo voy entrando como un menú divertido y voy jugando. A mí me parece que las fórmulas caras no deben ser. Yo siempre digo que los pacientes hay que irlos llevando por ondas, ir fluyendo. Y debo estar atento en todo lo que vean frente al paciente para darme cuenta cuando no lo centro o cuando lo alejo de mi consulta. Hay pacientes que se van porque yo entré en disrupción con él, porque no fui capaz de dar la talla, no lo escuché, y muchos se van. Y quitar todos los distractores que no me permitan fluir. A veces mucho tampoco es importante. O sea, es muy rico, por ejemplo, coger y dar solar vital y después enterovital para hacer la limpieza y empezar a modular flora y meter los probióticos, o hacer la limpieza que tenga que hacer con aceites esenciales o con antiparasitarios si es necesario, o con antibacterianos si es necesario, y quedarme en esas dos modulaciones, y después de eso llevarlo a una segunda fase donde puedo mantener solar vital y entro a virovital, como hicimos en este caso, en estos casos que dieron, o entro regenerium, como vimos en estos casos. Es que mucho no es bueno, porque entra en generar entra que el cuerpo no sepa cuál es la señal que está llevando el proceso terapéutico, y eso es importante tenerlo en cuenta también en el acto. Bueno, y cuando yo saturo el sistema corporal, puede venir un efecto adverso. Entonces, una de las cosas que estoy haciendo ahora y que me ha parecido muy interesante es dar pulsado a los medicamentos, sobre todo en los casos crónicos difíciles que veo que no les va muy bien o que tienen mucha sensibilidad, y esos pacientes que son de alta sensibilidad tienen tendencia a hacer sensibilidad incluso a los medicamentos que tenemos en Solaris. Entonces, es importante que a veces los pulsen.
Entonces, en vez de dar solamente, y si se dan cuenta, Martín e Iván condicionan el diseño, y ahí estuvo Mar también, ellos definieron darlo de lunes a viernes, descansando sábado y domingo. Pero hay pacientes que no son capaces con tanto, y uno los va sintiendo. Entonces uno los coloca día por medio solamente, o cada 2 días. Y se van a dar cuenta que le es mucho más potente el efecto terapéutico. Mi hermana fue un ejemplo muy bonito. Ella tenía una disbiosis muy grande y le hicimos pues todo el estudio de disbiosis, salió pues con una alteración importante. Cuando yo le di enterovital de lunes a viernes, ella se sentía peor y los gases aumentaron y todo el proceso aumentó. Entonces cogí y pulsé, yo pulso mucho a los pacientes, pero ustedes lo pueden sentir, y definí dárselo día por medio. Ella pues, se puso perfecta, o sea, corrigió perfectamente, y ahí pude entrar los aceites esenciales y los probióticos y me funcionó muy bien, y ella en este momento está sin disbiosis y tenía un proceso alérgico muy grande, que es importante tenerlo en cuenta en el acto terapéutico. Entonces, en esa misma condición yo debo llevar mi trabajo, un trabajo de coherencia, y ese trabajo de coherencia se da cuando yo trabajo también sobre mi ser, cuando hago lo que yo llamo ocio creativo. ¿Qué es ocio creativo? Es tener su espacio. Hay una película muy bonita que se llama se llama Un cuarto de guerra. Un cuarto de guerra es un espacio donde yo me siento a crear, donde yo me siento a pensar, donde yo me siento a leer, donde yo tengo tranquilidad y donde yo me siento arropado por mi proceso terapéutico y de lo que voy a hacer. Yo muchas veces entro en ese cuarto para hacerme la armonización personal y para empezar a pensar cómo voy a hacer una conferencia con ustedes, por ejemplo. Eh, y cómo debo hacer el fluido de lo de hoy, que no sea solamente técnico, sino que tengamos también una parte humana, que es importante, porque si nos cualificamos como terapeutas, obviamente vamos a tener mejores respuestas. Siempre debo poner un segundo punto, que es la comprensión amorosa. La comprensión amorosa es conmigo mismo, donde yo me quiero, me respeto, pero también con el paciente que tengo al frente, y le agradezco por el acto terapéutico que me está pidiendo dar. Y también comprensión amorosa con mi entorno. Yo no puedo estar roto con mi familia y estar hablando terapéuticamente con un paciente diciéndole que sea amoroso. Eso no puede ser. Eso va en contravía de la condición que tenemos y va en contravía de todo el proceso. Y si yo armonizo eso, tengo mi espacio ocio creativo, me centro, me alineo y fluyo con y para mi paciente, las cosas se dan en otra condición. Bueno, les agradezco este ratico. Vamos a abrir un rato de preguntas. Entonces voy a dejar de compartir pantalla para que podamos mirar el chat y miremos las preguntas. Mar nos va a acompañar estos 15 minutos porque ya tiene que salir, y después vamos a abrir yo me quedo un rato más con ustedes para las preguntas que tengan adicionales con las herramientas de Solaris y con lo que se vaya ocurriendo. Entonces vamos Me a abrir quedan las preguntas. Si 5 quieres, Mar, minutillos. si quieres, bueno, ya son 5, bueno, ok. No importa. ¿Sabes qué voy a hacer? Voy a volver a parar, ¿vale? La grabación para volver a descargar 1 hora y así luego estás todo el tiempo que